décadas en este país. Y esto sin resolver ni atender la raíz de los problemas que nunca se resolvieron, cuellos de botella que quedaron pendientes de gobiernos anteriores, como es el tema de la seguridad, el tema de la pobreza, el tema de la corrupción y el tema pues, de un crecimiento económico mediocre. Entonces, este gobierno destruye lo que había y no resuelve, ni mucho menos, lo que había quedado pendiente. Y es la agenda de la destrucción que ha llevado a cabo este gobierno es, como yo decía, verdaderamente abultada, es verdaderamente extensa, sobrecogedora. Yo creo que si la vemos, se les ha circulado este documento a todos ustedes en PDF, tengo entendido, lo van a poder ver de manera clara, pero abarca todos los temas, la destrucción. Y como yo decía, con base en este inventario tenemos que orientar un proyecto de reconstrucción nacional. Desde luego, pues a todo arranca en economía, hablando de economía, con la cancelación del aeropuerto en Texcoco y el gigantesco daño patrimonial a la nación de más de 300,000 millones de pesos, la construcción de proyectos faraónicos que no son rentables, que son un despilfarro también colosal, como es el Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía, el colapso de la inversión pública y privada, como está bien documentado en estas últimas semanas, lo cual pues cancela oportunidades de crecimiento hacia el futuro, el saqueo del Fondo de Estabilización de Recursos Presupuestarios, que había sido, digamos, transmitido por gobiernos anteriores, el saqueo del Fondo Mexicano del Petróleo, fugas de capitales sin precedente. En este semestre hubo una fuga de capitales, una disminución en la tenencia de bonos mexicanos por parte de extranjeros, como nunca había ocurrido en la historia moderna del país. La desaparición de ProMéxico, un organismo fundamental para la promoción de la inversión extranjera en el país, el incremento en la deuda pública, a pesar de lo que dice el presidente López, la deuda pública se ha incrementado desde 48 a más de 54% del Producto Interno Bruto, la desaparición de las zonas económicas especiales, la crisis económica que empezó desde antes de la pandemia, no solamente es consecuencia de la pandemia, sino de las decisiones de este gobierno. Alza de precios, inflación otra vez galopante, desde hace décadas que no teníamos un problema de inflación como el que se está vislumbrando ahora, el desmantelamiento de la administración pública, de servicios públicos, todo para transferir masivamente recursos a proyectos absurdos y a subsidios clientelares y desde luego a petróleos mexicanos. El saqueo y la desaparición de fideicomisos de ciencia, de cultura, de medio ambiente, de tecnología, fideicomisos que fueron saqueados para transferir también, como yo le decía, recursos a los proyectos absurdos del gobierno y a subsidios clientelares. Desapareció el fondo para desastres naturales, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, recortes incapacitantes al Instituto Nacional de Antropología e Historia, desaparición del Fondo Minero para municipios también. En energía y cambio climático las cosas no son nada halagüeñas, insisto, los pasivos se han acumulado de manera escandalosa. Se cancelaron las rondas y las licitaciones petroleras, se abortó la transición energética hacia las energías limpias y renovables, se cancelaron las subastas de energía limpia, se inutilizó el mercado de certificados de energía limpia, se pervirtió el despacho eléctrico y ahora se están privilegiando centrales sucias, obsoletas y caras de la CFE que funcionan con combustóleo y con carbón. Se están restaurando monopolios en petróleo y en electricidad, se está violando el Acuerdo de París en materia de cambio climático, lo cual es una verdadera vergüenza y un estigma internacional para nuestro país. Hay pérdidas astronómicas y despilfarro de recursos en refinación de petróleo, duplicación en la producción de combustóleo, cada vez se produce más combustóleo que se quema en centrales termoeléctricas, como yo lo comentaba, sucias y obsoletas, y esto genera un problema terrible de salud pública y de contaminación en zonas en donde operan estas centrales termoeléctricas. Se está construyendo una refinería no rentable, con recursos públicos, con graves impactos ambientales y a un costo exorbitante. Esta compra también de una refinería en Texas que no tiene ni pies ni cabeza, un verdadero despropósito económico y energético. En política social se destruyó
la política social focalizada para reducir la pobreza a través de Progresa y Prospera, desaparecieron las estancias infantiles, y todo para construir este sistema de dádivas clientelares, que es un sistema de compra de votos y de voluntades con fines político-electorales, desde luego, y programas de subsidios que no tienen reglas de operación adecuadas, ni seguimiento, ni evaluación, ni auditoría, ni monitoreo. Y desde luego el aumento en la pobreza extrema, como lo ha documentado claramente el Coneval en estos 2 años y medio de gobierno del presidente López. En salud se destruyó el Seguro Popular, se saqueó y desapareció el Fondo para Enfermedades Catastróficas, se dejó en el desamparo a millones de mexicanos, se destruyó el sistema de distribución de medicamentos, miles de niños y de mujeres han muerto por falta de medicamentos contra el cáncer, se colapsaron también las consultas en hospitales públicos para enfermedades no transmisibles. En educación las cosas son verdaderamente inquietantes, terribles, costosas. Se destruyó la reforma educativa, se destruyó la evaluación de maestros y se destruyó y desapareció el mérito y la calidad de la educación como fundamento en la política educativa. Desapareció el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, desaparecieron las escuelas de tiempo completo, se deterioraron y abandonaron las escuelas públicas, se inutilizó al Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa. Se retornó la educación a manos de mafias sindicales. En medio ambiente las cosas son verdaderamente espeluznantes: deforestación masiva por el programa Sembrando Vida, destrucción de manglares por Dos Bocas, deforestación de la península de Yucatán por el Tren Maya, recortes presupuestales incapacitantes a todas las instituciones ambientales, Semarnat, CONAM, Profepa, CONAFOR, CONAGUA, CONAVIO, despido de funcionarios y de personal técnico a cargo de los temas sustantivos del sector ambiental del país, despido de delegados e inspectores de Profepa, desapareció de facto la inspección y vigilancia ambiental en el país. Se están las instituciones paralizadas por falta de presupuestos para combustibles, equipo, reparación de vehículos, desapareció la Guardia Costera, que era una institución fundamental para la vigilancia en áreas protegidas marinas, desapareció la Gendarmería Ambiental, que hacía la vigilancia en áreas naturales protegidas terrestres, se despidió a todo el personal eventual y de confianza de las instituciones ambientales, desapareció la subsecretaría más importante de la Semarnat, abandono total de parques nacionales y reservas de la biosfera, se cancelaron nuevas áreas naturales protegidas, saqueo forestal, desbordamiento de pesca ilegal, promoción de invasiones en la selva lacandona, extinción deliberada de la vaquita marina, contaminación creciente por el uso de combustóleo en las termoeléctricas, promoción del uso de combustibles fósiles, ausencia de políticas de electrificación del parque vehicular, cancelación de presupuestos para infraestructura en tratamiento de aguas residuales y destrucción de políticas, de programas y abandono y desmantelamiento institucional generalizado. En ciencia y tecnología las cosas no son mejores, se recortaron los recursos a todos los centros públicos de investigación, está habiendo purgas y represalias contra directores y científicos, una embestida contra investigadores e instituciones de ciencia y tecnología, expulsión de las universidades privadas del Sistema Nacional de Investigadores, cancelación de becas a estudiantes de posgrado en el extranjero, prohibición de la biotecnología y vuelta al oscurantismo del conocimiento. En seguridad, las cosas terribles: desaparición de la Policía Federal, desaparición del Estado Mayor Presidencial, capitulación del Estado y entrega del territorio nacional al crimen organizado, violencia y delincuencia en niveles récord, recortes incapacitantes y desaparición de fondos para apoyar la seguridad en estados y municipios, cancelación de políticas de desarrollo de capacidades en las fiscalías estatales, desaparición del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, militarización de la seguridad y entrega, esto es gravísimo, a las Fuerzas Armadas de negocios, proyectos y contratos, aduanas y puertos, tal como ocurre en las peores dictaduras de Cuba, Venezuela y Corea del Norte. Corrupción: se inutilizó el Sistema Nacional Anticorrupción, se otorgan contratos por asignación directa sin licitación en niveles sin precedentes, impunidad de funcionarios corruptos y familiares del presidente López, impunidad en la tragedia del metro, uso político de la justicia para amedrentar, amenazar y neutralizar a opositores,
lumpenización del servicio público, eliminación de prestaciones básicas a servidores públicos como servicio médico, seguro de separación y salarios competitivos. Todo esto genera un ambiente proclive a la corrupción. Prohibición del desarrollo profesional de servidores públicos en la iniciativa privada al terminar su encargo, que es un terrible incentivo a la corrupción. Envilecimiento, captura e inutilización de numerosos organismos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En política exterior, una política exterior errática y alejada de principios fundamentales que apoya dictaduras y a sátrapas, embestida contra la OEA, sometimiento migratorio, política migratoria cruel e inhumana, especialmente en contra de migrantes haitianos, y vergüenza internacional por el pisoteo por parte de México de acuerdos internacionales como el Acuerdo de París en materia de cambio climático. Finalmente, en sociedad y política, lo que todos sabemos, lo que ocurre diariamente: división y polarización de la sociedad, agresión a órganos autónomos, al INE, al Banco de México, al INEGI, mentiras y demagogia, desplantes distractores del fracaso del gobierno, agresión a periodistas y a organizaciones civiles. Todo esto, que es un inventario que todavía es parcial de la destrucción causada por este gobierno, debe de servir de norte, de rumbo, de mapa de navegación para la reconstrucción de la nación durante esta legislatura y preparándonos desde luego al 2024 para un gobierno de salvación y de reconstrucción nacional. Muchas gracias. Gracias.